Vamos a repasar la actualidad municipal de la mano de la portavoz del Grupo Municipal Popular, Carolina Blasco. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre, muchas gracias por regalarnos este ratito. Vamos a intentar, una vez más, que sea fructífero, sobre todo para todos los espectadores que nos están viendo y que últimamente, y yo lo entiendo, se están sacando cosas, se están poniendo encima de la mesa asuntos municipales que no sabemos si nos influye, cómo nos puede afectar, si tenemos voz y voto para actuar. Y bueno, pues por eso te traigo aquí una vez más, para que nos hagas de diccionario un poco, ¿no? Como de resolver cuestiones. Bueno, en la medida que pueda, tratando de trasladarlo de una forma sencilla, porque si bien es cierto, me gusta que os interese el tratar de explicar a los ciudadanos por qué lo que hacemos desde la oposición también es importante, y sobre todo porque creo que es muy importante para la política en general que los ciudadanos tengan cada vez más datos y sean capaces de tener más sentido crítico para enjuiciar los asuntos municipales. En definitiva, a todos lo que nos interesa es que no nos toquen el bolsillo, y todas las decisiones municipales de una forma o de otra influyen en esto. Además, en relación a este tema es muy interesante cuando empiezas a descubrir un poquito qué es la política y te das cuenta que los ciudadanos tenemos más voz de lo que muchas veces nos hacen creer. Hace unas horas nos hacíamos eco aquí en Canal 54 de que mañana jueves se va a aprobar en la Junta de Gobierno local la resolución del contrato en relación a las grietas de Villatoro, que parecía que podíamos llegar a ver la luz, pero bueno, pues ya lamentamos decir a los vecinos de Villatoro que no, que por lo visto van a tener que seguir soportando este problema que llegan sufriendo años. No sé qué nos puedes contar al respecto. Bueno, la verdad que en Villatoro hay una situación muy complicada también de resolver técnicamente, y son ya muchos años los que se viene estudiando, aunque todavía queda mucho por estudiar y por avanzar, pero estudiando cuál era una de las opciones para poder limitar pues la situación que tienen en Villatoro, donde a muchos vecinos se les caen las casas. Se valoró en su momento cuáles eran las causas y sobre todo cuáles eran las soluciones, sin tener la certeza de que fueran soluciones que fueran a resolver el problema. Y se estuvo en el anterior mandato, yo creo que, bueno, pues estudiando todas estas posibles soluciones, hasta que a finales del 19, articulada la solución que parecía más razonable, hubo un acuerdo por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular para poner dinero para poder licitar esta solución. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en el 2019, aún apoyando, una vez que gobernaba Daniel de la Rosa, el Partido Popular, esa modificación presupuestaria para poder tener crédito para licitar esa solución, sin embargo, al bipartito se le quedó el dinero en el cajón y no fueron capaces de adjudicar el contrato para hacer las obras en Villatoro. La verdad que este mandato ha sido un mandato que se ha pasado prácticamente en blanco hasta el momento en el que se volvió a adjudicar ya en el 2021, creo que fue en diciembre del 2021, de nuevo estas obras. Estas obras han sufrido una situación semejante a la que han sufrido otras obras, porque un proyecto que no estaba adaptado posiblemente en su cuantía a las nuevas exigencias que demanda pues toda la crisis de los materiales que estamos viviendo, y como consecuencia de eso, una vez adjudicado, pues se paró y se paralizó desde diciembre del año anterior. No es hasta noviembre, que aquí es donde viene la crítica. Primero los retrasos en el 19 inexplicables, hasta que en el 2021 esto no vuelve a coger otra vez velocidad de crucero, pero luego ya en la situación actual, porque ya hemos contado un poco la histórica, en la situación actual es incomprensible que desde diciembre del 2021, que estaba adjudicado este contrato, no es hasta noviembre, mediados de noviembre, donde el momento en el que se toma la decisión de rescindir el contrato por mutuo acuerdo, porque entiendo que a la adjudicataria no le interesa a los precios establecidos hacer las obras. Es incomprensible. ¿Por qué? Porque una vez que se adjudica el contrato dice que en el plazo máximo de un mes hay que poner a la empresa un acta en donde se firma que se inician las obras. Y cuando esto se hace, a partir de este momento empieza a correr el plazo para hacer las obras. Si la Administración hubiera actuado de forma correcta, en ese mes se tenía que haber exigido a la empresa el inicio de las obras. ¿Que no quiere iniciar las obras? En ese momento se empieza la rescisión del contrato. Y no hubiéramos perdido 11 meses
negociando, porque lo digo con muchas ocasiones, con las empresas no se negocia, con las empresas se aplican los procedimientos administrativos y las cláusulas del contrato, porque no hay discrecionalidad para negociar en una administración estos asuntos, porque en definitiva, cuando estas situaciones se producen, al final podemos acabar indemnizando a las empresas que no inician las obras por retrasos culpables en el inicio, porque por no decir a la empresa, venga usted a firmar el acta de inicio de las obras, o esto que se viene denominando siempre y nadie sabe muy bien lo que es el acta de comprobado replanteo, que simplemente significa que una vez que se ha adjudicado el contrato, se cita a la empresa en la parcela para que se vea que la parcela coincide con la descripción que había en el proyecto y que no hay ningún obstáculo para iniciar las obras. Ese es el momento de echar atrás. Este momento se tenía que haber producido en el mes de enero y sin embargo no se produjo y estamos en noviembre para echar atrás un procedimiento y hemos vuelto a perder el año 2022 con el retraso que eso conlleva para la zona de Villatoro. Y la verdad que esto es una pena porque lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Daniel de la Rosa lo ha tenido todo, recursos como nunca ha habido desde hace una década para afrontar proyectos que antes teníamos que priorizar porque las posibilidades de inversión eran muy pequeñas y encima teníamos que acordar con otros partidos y sin embargo teniéndolo todo, esta es la situación que viven los burgaleses de retraso y sobre todo de unas obras que son necesarias. Pero me están fallando las fechas, no te voy a mentir. En diciembre se llega a un acuerdo con esta empresa. ¿Cuándo se hace presente que los más de 600.000 euros que se ponen sobre la mesa no son suficientes para atajar estas obras? Porque insisto, a partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Lo mismo que ha pasado en el Centro Cívico de Fuentecillas y lo mismo que ha pasado en otros contratos. A partir de ahí no sabemos nada del expediente, porque cuando preguntábamos en las comisiones, lo único que se nos decía es que estaban negociando. Y nosotros les decíamos, mire que con los adjudicatarios no se negocia. Hay unos mecanismos que establecen cómo se pueden actualizar los precios de los proyectos a los que se pueden adherir y hay otros mecanismos que tiene la Administración para que el adjudicatario, en el plazo de un mes, habiendo hecho la comprobación de replanteo, pueda iniciar los trabajos. Y no hay más. No hay ámbitos de negociación, a ver si llegamos a un acuerdo de una modificación de contrato. No existe, porque las modificaciones de contrato están para otra cosa. Pero claro, si estas herramientas no las sabes manejar y empiezas a contar a los ciudadanos cosas raras, basado además en criterios siempre de buenismo, no, vamos a ver si llegamos a una solución, no, es que los mecanismos son los que son y la discrecionalidad es la que es. Y aplicar los procedimientos que están establecidos en la norma y en el contrato son garantías para todos los ciudadanos. Y por eso no entendemos, porque perdemos la pista del expediente, lógicamente, en el momento en que ya no hay nada más en el expediente, sino solamente este momento de ahora vamos a resolver por mutuo acuerdo. Pero la realidad es que hemos perdido 11 meses y de nuevo una nueva licitación, una nueva actualización del proyecto, entiendo, con una nueva licitación que nos pondrá en el año 2023, claro, como mínimo. Durante todos estos 11 meses, desde diciembre del 2021 hasta ahora, ¿qué ha pasado? Eso lo tendrán que explicar, insisto, claro, lo tendrán que explicar quienes dicen que han estado negociando con la empresa adjudicataria, en este caso, el cómo iniciar las obras y cuáles son los inconvenientes que han surgido. Nosotros no sabemos nada porque lo único que hemos hecho es pedir explicaciones en las comisiones correspondientes de qué es lo que estaba pasando con este contrato. Lo mismo que en el contrato de Fuentecillas, insisto, del Centro Cívico, en donde tuvo que ser el Grupo Municipal Popular desde la oposición y tratando, lógicamente, de que se apliquen los procedimientos y que los burgaleses no tengamos que pagar indemnizaciones a las empresas por no estar preparados para empezar a tiempo las obras, cuando dijimos en el Centro Cívico de Fuentecillas, oiga, pero ¿qué es esto de que están negociando? Si lo que le tienen que poner a la empresa es el acta de comprobación de replanteo, y una vez que se le pone el acta de comprobación de replanteo, solo se puede decir sí o no. ¿Que es que no? Bueno, pues si usted, empresa, no quiere empezar las obras, pues entonces lo que tendremos que aplicar son las herramientas que están en nuestra mano para deshacer cuanto antes esta situación. Pero no se puede estar esperando a ver qué pasa. Ahora, en el Centro Cívico de Fuentecillas nos han tenido que contar también que van a hacer una resolución culpable como consecuencia de que la empresa no ha iniciado las obras.
de lo que tengo también serias dudas, porque una resolución culpable por incumplimiento, lo decía también ayer en otro ámbito, en la Gerencia de Servicios Sociales, se supone que procede cuando ha llegado el plazo de final de la obra y la obra no está hecha. Pero es que faltan 2 años para que eso suceda. Entonces, bueno, pues se han empezado a justificarse, pero la realidad es que empezaron a negociar donde no había que negociar, trataron de salvar unas obras cuando lo que procedía era a la mayor brevedad, si se veía que no se iniciaban las obras, rescindir el contrato y habríamos ahorrado estos 11 meses. Sí que es cierto que es una situación complicada para dar continuidad a las obras con proyectos que ya son antiguos, pero esto no hubiera sucedido si en el 2019 se hubiera aprovechado la licitación, los créditos que había para poder adjudicar el desarrollo de este proyecto, que nos hubiera salido además a todos más barato. Mañana se aprueba en Junta de Gobierno local esta resolución del contrato. ¿Y ahora qué? O sea, los vecinos simplemente tendrán que seguir esperando hasta que me vuelva imagino a iniciar... que toman alguna decisión, porque creo que los vecinos pues van a ir al Pleno a exigir también alguna explicación, alguna responsabilidad, explicaciones, ¿no?, de qué es lo que está pasando, y me imagino que como consecuencia de esto pues se ven ya un poco obligados, se les pone en el precipicio de que algo tienen que hacer, porque esta situación no puede permanecer sine die, y como consecuencia de eso pues me imagino que han optado por resolver el contrato en la Junta de Gobierno local. ¿Y ahora qué? Pues ahora entiendo que volver a empezar otra vez, pero para eso se necesita un nuevo presupuesto donde se vuelva a recoger otra vez crédito para volver a licitar. O sea, que es prácticamente volver al principio y cruzar los dedos para que no se repita la situación. Primero hay que modificar el proyecto, y hay que modificar el proyecto para, entiendo, que sea un proyecto de mayor cuantía. Y no hay suficiente cuantía en este momento en el presupuesto, y además estamos en el mes de noviembre, pues lógicamente hay que esperar a que entre en vigor el siguiente presupuesto para poder contratar esta obra, claro. Has dicho algo que me ha gustado mucho, y es que los vecinos del propio barrio irán al Pleno y resaltar, ya que te tengo aquí, que el Pleno también es una herramienta de conectar un poco a los políticos, a los que conformáis el Ayuntamiento de Burgos, con los ciudadanos. Entonces, aunque ya lo hemos dicho aquí en distintas ocasiones en escritorio local en Canal 54, que sepan que está abierta esa posibilidad en caso de querer comunicaros o preguntaros cualquier tipo de duda, como ya lo hacen otros tantos vecinos mensualmente, que cada vez que celebráis un pleno. Sí, hay el procedimiento de preguntas, que previamente tienen que decir que quieren preguntar, y bueno, se sabe qué es lo que van a preguntar, y otras veces es simplemente el manifestar que están ahí, que tienen una preocupación, el tratar de trasladarla. Normalmente se hace con bastante educación. En anteriores mandatos, la verdad que vivíamos pleno a pleno y día a día, lo habitual es que hubiera colectivos en la sala, y además que Daniel de la Rosa hacía mucho por llevar a los distintos colectivos y a los distintos representantes de los barrios a manifestar su malestar en contra del Partido Popular. Acuérdense ustedes de aquello, un barrio de la mano de Daniel de la Rosa, de lo que ahora, de todos esos barrios de los que ahora se ha olvidado. Y bueno, él de alguna forma gobierna o está gobernando de un modo bastante más tranquilo, y lo que sí que tengo conocimiento que los vecinos del barrio de Villatoro, cansados, ya no solamente por esto, ¿no?, sino porque esto es como la guinda del pastel de todo el histórico de una solución que vienen buscando, que he dicho desde el principio que es una solución complicada, que no era una solución de la noche a la mañana, que hay dudas incluso de que esta solución sea una solución definitiva, que se tiene que ir haciendo por fases, es compleja, pero eso no quita, lógicamente, que parece que la mala suerte, ¿no?, es la que persigue al barrio de Villatoro en este sentido, y lógico también su hastío, por otra parte. Vamos a abrir un nuevo capítulo en esta entrevista, y seguro que mucha gente dice que es que faltan mucho para las fiestas de San Pedro y San Pablo, y depende de cómo lo miremos, porque realmente todos los trámites se tienen que iniciar con bastantes meses de antelación. Y es que hubo un colectivo especialmente afectado por las fiestas de este mismo año, y fueron todos los feriantes, las barracas, que se quejaron en numerosas ocasiones. Bueno, primero no hay que olvidar el lío de dónde se iban a ubicar. Una vez se resolvió eso, no gustó. De hecho, nosotros mismos desde aquí, desde Canal 54, nos pusimos en contacto con algunos feriantes y nos explicaban que las pérdidas
estaban siendo bastante importantes en comparación con otros años. Vosotros desde el Grupo Municipal Popular afirmasteis que ibais a comunicaros con ellos para ver si podíais encontrar una solución o al menos tenderles la mano y demostrarles que a una parte del Ayuntamiento de Burgos sí que le interesa que vuelvan en próximos años y que vuelvan con unas condiciones bastante mejores. No sé si habéis tenido ocasión de poder comunicaros con ellos. Sí, ahora te cuento. Además me ha recordado todo este nuevo modelo de fiestas, ¿no?, que nos anunció en su momento la responsable de festejos, Blanca Carpintero, y el alcalde de la ciudad, y era un nuevo modelo de fiestas que al final acabamos comprobando que eran las fiestas del caos y las fiestas de la improvisación y luego las fiestas de la ilegalidad, porque no trabajamos en la oposición más que en fiestas presentando recursos que han demostrado la ilegalidad y la precipitación de absolutamente todos los contratos, tanto el contrato de fuegos, el contrato de los conciertos, posteriormente el del Festival de Folclore, todos ellos irregulares, todos ellos ilegales, y que se ha puesto de manifiesto ya como consecuencia de la presentación de recursos de reposición, y en ocasiones tenemos que ir a organismos externos que nos acreditan que lo que se está haciendo en el ayuntamiento es irregular. Y la precipitación también fue la marca de la casa a la hora de buscar una ubicación para las barracas. Yo creo que Daniel de la Rosa, que no hizo nada durante el año 2020, durante el año 2021, que fueron años bastante especiales, pero eso no quería decir que no se pudiera internamente trabajar para cumplir con una promesa que tenía, que era trasladar las barracas a la Milanera. La verdad que en los primeros meses de su mandato se realizaron actuaciones, incluso inversiones, para adecuar el espacio de la Milanera para cumplir con un acuerdo plenario del mandato anterior, creo que fue del 17, de trasladar las barracas a la Milanera. No sabemos por qué, porque todavía no nos lo ha explicado. Daniel de la Rosa no quiso al final hacer el traslado, aunque fuera de forma provisional, que es lo que él había exigido al Partido Popular cuando gobernaba. Y en el último momento, cuando se aproximaba ya la celebración de las fiestas de San Pedro y San Pablo, digo en el último momento porque en este caso empezar en marzo a moverse, a ver dónde ubica las barracas, pues es el último momento, porque son trámites complejos los que hay que desarrollar. Primero fue el intento frustrado de ponerlas en el Parque de los Ochos y al final de una forma totalmente improvisada, donde los burgaleses las conocimos cerca también, por cierto, del barrio de Villatoro, con lo que entiendo que también están descontentos porque manifestaron su disconformidad con este emplazamiento, y no solamente los vecinos del barrio de Villatoro, que es a los que más afecta, sino también los feriantes. Los feriantes que manifiestan cuando se les pregunta, no sé si expresamente, pero sí que manifiestan que la feria del 2022 pues fue para muchos un rotundo fracaso. Y un rotundo fracaso que achacan fundamentalmente al emplazamiento, porque perdieron el ambiente festivo que tenía la Feria de Burgos y que era de las mejores que los feriantes entendían en la que podían participar, porque había ambiente festivo, porque estaba ubicado en una zona céntrica de fácil acceso para todos los burgaleses, porque a su vez allí se desarrollaba también el mercadillo. Se generaba un ambiente y un clima de fiesta que ellos valoraban mucho. Allí yo creo que pues han tenido la posibilidad de desarrollar la feria, pero han perdido al público familiar. La hostelería lo ha vivido, o la hostelería que se establece allí lo ha vivido, yo creo que con especial intensidad, porque al no acudir las familias, pues lógicamente han perdido parte de su cuota de mercado. Los niños también, y por tanto las familias, han acudido en menor medida. Los autobuses estaban llenos de jóvenes que acudían a la feria, pero no parecía muy compatible el hecho de que las familias con niños fueran con los jóvenes, que en ocasiones también pues iban allí con las bolsas ya para celebrar, no botellón, pero para estar en la feria de forma distinta, ¿no?, a cómo están las familias, y eso ha repercutido de forma negativa en los feriantes, en un año en donde, como ellos dicen, todas las ferias
todas las ferias, absolutamente todas las ferias de todas las ciudades españolas fueron un éxito porque había ganas después de la pandemia de participar en eventos de estas características, pero sin embargo que la recaudación para ellos fue muy inferior. Y ellos, lógicamente, piden soluciones para que esto no vuelva a repetirse. Nosotros, en la Gerencia Municipal de Cultura, yo particularmente el otro día le dije a la responsable, a Blanca Carpintero, que era el momento de empezar a trabajar ya en ver alternativas a ese emplazamiento. Me preguntó qué es lo que creía que teníamos que hacer y yo le dije que valorar los emplazamientos que ya están valorados para ver cuál era el más adecuado y si no, de verdad, desde nuestro punto de vista, entendemos que donde mejor estaban era antes de buscar una alternativa, donde estaban ubicadas en su momento y donde el Partido Popular, en la medida que no encontró otro emplazamiento más adecuado, la siguió manteniendo. Creemos que es la mejor de las ubicaciones o la menos mala, dentro de que lógicamente estos eventos generan beneficios, pero también generan externalidades que no son agradables, pero lo que es evidente que por mucho que Daniel de la Rosa trate de vender a los burgaleses que la feria fue un éxito, fue un rotundo fracaso. Los feriantes para nada están contentos con el desarrollo de la feria. Hay muchísimos temas y muchas cuestiones y muchísimos cabos sueltos y sobre todo, lo más importante, nadie nos ha querido contar cuánto nos costó la feria a los burgaleses. ¿Cuánto nos costó en horas extraordinarias de la policía? ¿Cuánto nos costó en horas extraordinarias de los autobuses? ¿Cuánto nos costó en las infraestructuras que hubo que desarrollar para ubicar allí la feria? Y una cantidad de cuestiones en donde no se nos da respuesta ni a nosotros ni a los vecinos de Villatoro, que por cierto también han pedido esos costes y todavía no los tienen. Nos dicen que es muy complicado, nos dicen que es muy difícil porque afecta a muchas áreas, pero desde entonces han pasado 5 o 6 meses y los vecinos no tienen solamente derecho a asistir al pleno, sino también derecho a que se les informe de cómo gasta quien gobierna su dinero. Y lo que los vecinos de Villatoro piden, cuáles son los costes de esa feria, cuáles van a ser también en el 2023, porque lo pagan ellos y lo pagamos todos los burgaleses, para que Daniel de la Rosa sea sensato a la hora de tomar una decisión para la feria del 2023, en donde no sabemos o está abierto cuál va a ser el gobierno de esta ciudad. O sea, ¿en 2023 se prevé que sigan estando en Villatoro o se van a estudiar otras opciones? Lo que nosotros el otro día abrimos la baraja, como te digo, en la Gerencia Municipal de Cultura, para que no ocurra lo mismo. Hablamos de que había que empezar a abordar las fiestas de forma inmediata, porque son unas fiestas que se van a tener que preparar en los próximos meses, pero que se van a celebrar después de las elecciones. Y lógicamente son unas fiestas que deben de estar consensuadas por todos los grupos municipales. Entonces abrimos ese escenario para poder llegar a acuerdos, para hacer las cosas bien, para hacer las cosas no con ilegalidades como las fiestas del 2022, sino las cosas de forma adecuada y sobre todo, y lo más importante, el buscar una ubicación la más adecuada para la feria. Sabemos que hoy por hoy tienen la mayoría, pero es que yo creo que esto no es una cuestión de mayorías, es una cuestión de escuchar, es una cuestión de buscar la mejor solución entre todos y yo estoy dispuesta a responsabilizarme también junto con Daniel de la Rosa de la que creamos que es la opción menos mala para todos, para el interés general, pero desde luego empezando a trabajar de forma inmediata. ¿Y los feriantes, en caso de que se reproduzca el mismo escenario en 2023, aceptarían volver a la Feria de Burgos o hay alguno que ha dicho...? Esa pregunta, lógicamente, son ellos la que los tienen que contestar. Me imagino que dentro de que ahora han constituido una asociación, también habrá una voz de esa asociación, pero hay distintos pareceres dentro de la asociación. Ellos, me imagino, que lo que quieren es, en la medida de lo posible, que se desarrolle la feria, pero el problema es que temen que esta feria cada vez sea menos atractiva, así como te he dicho al principio que era una de las más atractivas de España para los feriantes, junto con alguna del sur y posiblemente alguna, bueno, pues que todos conocemos, pues que deje de ser atractiva y que poco a poco vaya perdiendo interés y que los feriantes pues al final acaben optando por otras ubicaciones que son más rentables para ellos. Entonces, claro, estamos en ese punto en donde podemos perder de algún modo interés por parte de los feriantes y por tanto al final acabaría
perjudicando a los burgaleses que verían obligados pues, a tener atracciones menos interesantes. Me has comentado cuando hemos arrancado este tema en relación a las barracas que interpusisteis recursos. Y aquí yo quiero abrir un nuevo capítulo para explicar a todos aquellos que nos estén viendo qué significa que, en vuestro caso, el Grupo Municipal Popular interponga un recurso, qué consecuencias tiene. Y también, por el lado contrario, ¿qué pasaría si no lo hubieseis interpuesto? ¿Qué gestión dudosa, podríamos decir, se habría llevado a cabo por el equipo de gobierno? Entonces, aquí es cuando te pido que de esta manera también un poco para nosotros y también para todos los ciudadanos nos expliques estas cuestiones que quizás para muchos les parezca un poco difícil o incluso aburridas, pero que nos repercuten a nosotros diariamente. Pues sí, efectivamente. Muchas veces tendemos a contar, bueno, no, pero hemos presentado un recurso de reposición, un recurso especial de revisión en materia tal, y muchas veces, claro, el ciudadano, si esto que están es muy interno, no, para nada. Mira, como nosotros somos oposición y tenemos muy claro en este momento nuestro papel de oposición, y como papel de oposición también tienes un papel muy importante, porque de alguna forma, además de los ojos de la administración, además de los ojos del Estado, ¿no?, que son los interventores, los cuerpos nacionales que miran cómo se gobierna y miran la actuación administrativa de Daniel de la Rosa y del bipartito, pues está el control por parte de la oposición. Y nosotros nos dedicamos también a controlar para que los recursos públicos se gasten de forma correcta. Y entonces a mí me parece un papel importantísimo de la oposición, con el que yo he dicho muchas veces que estoy comprometida al 100%, porque para que las cosas se hagan bien, porque si se respetan los procedimientos y se respeta la norma, de algún modo lo que se está haciendo es garantizando el interés general. Bien, ¿cuáles son las herramientas que tenemos la oposición? Hombre, pues estaría genial que yo me pudiera sentar con Daniel de la Rosa y tratarle de explicar algunas cuestiones y que llegáramos a acuerdos, pero es imposible, porque él tiene mayoría absoluta, le he ofrecido 100.000 veces la mano en multitud de aspectos y no le interesa. Tiene mayoría absoluta y le interesa ir deprisita, aunque luego se pare absolutamente todo. Entonces, las herramientas que nosotros tenemos van en la vía de la presentación de recursos sobre todo cuando entendemos que los contratos se están utilizando de forma irregular para favorecer a determinadas empresas. Porque eso es lo que yo creo que desde la oposición no debemos en ningún caso de permitir. Sobre todo porque cuando se trata de evitar la concurrencia o se falsea la transparencia, a los burgaleses todo nos cuesta más. Porque si son muy pocas empresas las que pueden concurrir a las licitaciones, evidentemente hacer lo mismo nos costará más dinero. Cuando no hay competencia, pues lógicamente todos tienden a dar mayores precios para hacer las mismas obras. Son muchísimas ya, y puedo referirme a los 6 últimos meses. Los contratos en los que bien el propio bipartito o bien un organismo externo han tenido que reconocer que lo que habían hecho era ilegal. En el ámbito de las fiestas, hablaba antes de los fuegos artificiales, ilegales. Hablaba de los conciertos, ilegales, irregulares. Hablaba posteriormente del Festival de Folclore, irregular. Y ahora tenemos 2 nuevos ejemplos en donde un organismo externo, que es el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, acaba de decir que no se puede utilizar en los pliegos como criterio de adjudicación unos certificados que tienen muy poquitas empresas, en Burgos es más, diría que solo una, y que no contribuye para nada el tener estos certificados a prestar un mejor servicio, pero que sin embargo se utilizan como estrategia para expulsar de la contratación a otras empresas que podrían hacer esa obra concurriendo a esas licitaciones y consiguiendo la administración mejor precio. Estos contratos han sido el contrato para la campaña extraordinaria de asfaltado y el contrato para hacer unidades de obra en los distritos. En los pliegos se recogía como criterios de adjudicación el hecho de tener estos certificados. Cuando estos certificados no los tienen las empresas o solo lo tiene una empresa, sabes a quién se lo vas a adjudicar.
Nosotros hemos presentado recursos de reposición. ¿Qué es un recurso de reposición? En donde manifestamos nuestras dudas de legalidad y le damos al mismo órgano que ha aprobado esos pliegos la posibilidad de reconsiderar lo que han hecho y aceptar el recurso. Presentamos recursos de reposición en enero a estos pliegos y ni siquiera nos han contestado, con un total desprecio a la oposición. No es que ya no nos escuchen, sino que tienen la obligación de contestar a estas dudas de legalidad que planteamos en reposición para que ellos mismos lo reconsideren. Tienen la obligación de contestar en un mes y ni siquiera nos han contestado. Bien, ante esa situación, ¿qué podemos hacer? Otra herramienta que tenemos, pero esta ya no es en todos los casos, que es acudir a este órgano especializado, a este tribunal regional, que es una vía especial de revisión, es un recurso especial. Pero aquí tenemos que estar en unas determinadas cuantías. Si nos pasamos de determinadas cuantías o no llegamos, no podemos acudir. En uno de ellos hemos podido acudir a este tribunal y efectivamente lo que ellos no han querido reconocer en reposición, porque ni nos han contestado, nos ha dado la razón y nos ha dicho que no se pueden utilizar estos certificados cuando no está justificado que tener estos certificados va a generar un servicio más adecuado. Cuando se utilizan estos certificados como criterios de adjudicación, tiene que haber un motivo y tiene que estar motivado que el servicio y la prestación del servicio va a ser mejor. Cuando hablamos de estos certificados, ¿qué estamos hablando? Pues, por ejemplo, de un certificado de empresa familiarmente responsable. ¿Qué tendrá que ver para hacer la campaña de asfaltado que la empresa tenga el certificado de empresa familiarmente responsable o no? Pero, sin embargo, se utilizan porque se saben que la mayor parte de las empresas no les tienen. Nos acaban de dar la razón y, como consecuencia de ello, tienen que echar atrás todo el expediente para contratar las unidades de obra a los distritos, que es donde pudimos presentar este recurso, pero también, aunque al principio se negaron, en la campaña extraordinaria de asfaltado. ¿Y esto qué significa? Pues que los caminos cortos y los caminos con trampa, pues al final acaban perjudicando a todos. Acaban perjudicando al propio bipartito, que ahora tiene que reconocer la ilegalidad de todo lo actuado, aunque dirá que les ponemos palos en las ruedas, ¿no? Los palos en las ruedas se les ponen ellos por hacer las cosas mal y por hacer las cosas tarde. Caminos cortos, caminos llenos de trampas, que al final perjudican a los burgaleses. E insisto, cuando decías, ¿y por qué los burgaleses todas estas cosas? Hombre, porque nos cuesta más hacer lo mismo. Porque si no hay concurrencia y alguien sabe que se le van a adjudicar estos contratos porque es el único que tiene los certificados, evidentemente no tratará de ajustar su oferta como si va a concurrir con otros posibles licitadores. Y esto es lo que vivimos en el Ayuntamiento de Burgos y esto es lo que creo que Daniel de la Rosa no tendría que excusarse y tendría que salir a dar explicaciones si esto es todo lo que puede ofrecer a los burgaleses. Os han dado la razón en este caso, en lo relacionado a las obras de distritos. ¿Tienen que dar marcha atrás por completo? O sea, ¿volverían a empezar todo el procedimiento de cero? Tienen que dar marcha atrás hasta el momento en el que no han motivado suficientemente la utilización de estos certificados. Pero es que el problema es que no pueden motivarlo más. El problema es que lo motivaron todo lo que pudieron. Entonces el tribunal lo que dice, oiga, eche atrás y motive el por qué utiliza usted estos certificados. Pero bueno, los que estamos ahí sabemos que es que no hay motivos para utilizar los certificados que se pedían, más allá de las explicaciones que ya dieron en su momento. Con lo cual lo que me imagino que hay que echar atrás todo, o tendrán que echarlo atrás todo, igual, por cierto, porque es que llueve sobre mojado, igual que hicieron en la Sociedad de Aguas, porque no nos olvidemos que en la Sociedad de Aguas el mismo concejal, el señor Balbás, concejal de Ciudadanos, tuvo que echar atrás un contrato en la Sociedad de Aguas por los mismos motivos. Y esta estrategia que no le sirvió a la Sociedad de Aguas, ahora la utiliza en el área de vías, del que también es responsable, para tratar de hacer lo mismo. Y por cierto, que también se ha utilizado en la obra de Pisones, lo que pasa que claro, es que no podemos estar a todos porque nosotros pues no tenemos un departamento jurídico, sino que a nosotros, por eso me sabe muy mal el desprecio a cuando presentamos un recurso de reposición. No tenemos recursos para tener un departamento jurídico. Ellos tienen todos los técnicos municipales, la asesoría jurídica, para dar respuesta a nuestros recursos, pero nosotros nuestros recursos los tenemos que hacer nosotros mismos. Y entonces es un esfuerzo grande tratando de paralizar estas ilegalidades en el ámbito municipal, pero bueno, luego también la satisfacción, aunque también la tristeza, también la tristeza de que esta sea la forma de operar, pero la satisfacción de que si no estuviéramos nosotros, pues
sería todo esto un atentado al bolsillo de los burgaleses. Esto me está recordando un poco al primer asunto que hemos tratado, al de las grietas de Villatoro, por el tiempo que se podría ahorrar el ayuntamiento si el equipo de gobierno siguiese el camino legal, ¿no? Bueno, en este caso, lógicamente, han tratado de ir por el camino rápido, han seguido pisando el acelerador sin dar respuesta a nuestros recursos y a nuestras dudas, y al final lo rápido pues se ha convertido en el camino más largo, porque hay que volver a empezar, pero no solamente es eso, sino que se pierde el crédito estando en noviembre. Daros cuenta que la campaña de asfaltado extraordinaria nos la prometieron que empezaría en noviembre del año 2022, es decir, se tenían que estar en este momento asfaltando las calles, que ya dijimos que era muy tarde porque inicialmente lo habían prometido para septiembre, luego ya para noviembre. Luego no quisieron incorporar, no sé si recordáis en el pleno que dijimos que cambiaran los materiales que se utilizaban para el asfaltado y utilizaran otros más sostenibles. No quisieron cambiar porque tenían prisa en adjudicar esta campaña extraordinaria de asfaltado. Y fijaros la prisa, que ahora estamos en noviembre, hay que echar hacia atrás otra vez todo el procedimiento, y lo peor, que el crédito que había en el presupuesto del 2022 para hacer frente a la ejecución de esta campaña se va a volver a perder porque no da tiempo a licitarlo, y hay que volver a esperar al 2023 a tener un nuevo presupuesto para volver a licitar, salvo que hagan una contratación anticipada, pero bueno, da igual, porque no la podrán adjudicar hasta que no tengamos presupuesto. Con lo cual, hasta el 2023, y lo que digo, los caminos cortos, al final, se convierten en caminos largos y sobre todo en perjuicios para los burgaleses. ¿Cuánto vamos a perder con este fracaso de la campaña extraordinaria de asfaltado? Bueno, perder. Es decir, claro, porque yo cada vez también en este ánimo que me decías, no vamos a explicar, porque bueno, ¿y dónde se meten el dinero que no gastan? No, vamos a ver, no se va a ningún sitio. El dinero se tiene que presupuestar, y una vez que se presupuesta, el aprobar el presupuesto se supone que se autoriza a gastar en eso. Esa autorización sirve hasta el 31 de diciembre, y en el caso de que no se adjudique o no empiecen las obras, pues ese dinero vuelve otra vez al cajón, que es lo que vuelve otra vez a las cuentas municipales, y hasta que no hay un nuevo presupuesto en donde se autoriza a volver de nuevo a gastar en esa finalidad, no se puede volver a iniciar otra vez la contratación. Entonces no se pierde, pero se pierde para el ejercicio 2022, y eso de alguna forma es perder, y sobre todo en un escenario donde la crisis de los materiales hace que todos estos retrasos cada vez nos cuesten más, porque ahora todos estos retrasos habría que preguntarle a Daniel de la Rosa, incluso tendríamos que cuantificar, un día voy a tratar de hacer la operación de todos estos retrasos imputables a una mala gestión, porque aquí, cuando se viene a la gestión en la administración municipal, hay que tener ya categoría no de iniciación, sino categoría de experto, y sobre todo en el contexto que estamos viviendo, cuánto nos cuestan a los burgaleses o nos van a costar los retrasos de Daniel de la Rosa, que teniéndolo todo, llevamos retrasos en las obras de 3 años o ya de 3 años y medio, porque si lo hubiéramos hecho en su momento, no hubiéramos tenido la crisis de los materiales y todo nos hubiera costado menos. Es ponerse piedras en su propio camino de manera un poco absurda, pues sí, o incoherente. Pues en el fondo así es, y genera, ya te digo, una mezcla entre la satisfacción de haber garantizado el interés general y el interés de los burgaleses, pero la pena de que todo esto se retrase por una mala gestión. Muchísimas gracias, Carolina, por esta lección. Nos quedan otras cuantas, bueno, ¿eh? Yo no pretendo... No, pero son útiles. Y yo sí, lo llamo... pero no es tanto dar... No pretendía para nada, es porque me has preguntado, además, ¿no? Dar una lección, porque no es así, pero lo decía al principio y yo creo que esto es importante, ¿no? Creo que los ciudadanos no hay que contarles solamente lo que queremos que sepan, ¿no? Generalidades para tratar de que opinen de una forma o de otra, sino yo creo que hay que darles las herramientas y contarles las cosas a veces con más detalles, si se tiene tiempo, para que sean cada vez ciudadanos más informados que puedan enjuiciar a cualquiera, al gobierno de hoy y también a los gobiernos de mañana. Así que yo te agradezco el hecho de que nos hayas dedicado tiempo para que esto pueda ser así. Ya sabéis que nosotros estamos encantados de que nos podáis abrir ventanas, porque realmente es lo que hacéis. Nos dais, como tú bien estás comentando, las herramientas para entender qué está pasando y para poder formar opiniones más críticas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos quedan otras tantas de bueno, ya ves que nos ponemos y no... Son muchos temas, así que muchísimas gracias, Carolina, por este ratito, de verdad. Gracias.